Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en modo paz. Uno de los objetivos que el país espera alcanzar es la transformación de la actividad política luego de la firma del acuerdo con las FARC. No solo porque las FARC dejen de disparar y entren al juego político, sino porque la democracia ha perdido legitimidad. La gente no vota, no participa, no cree en los políticos y generalmente los relaciona con corrupción. Por eso es importante el paso que se ha dado al aprobar el estatuto de la oposición. Pero sin duda la transformación más radical, aunque apenas es una propuesta, es la reforma electoral, que todavía no ha entrado aquí al Congreso de la República, pero ya genera mucho debate y mucha controversia y mucho rechazo por parte de algunos partidos políticos. Pues bien, de la reforma electoral, del estatuto de la oposición y de la normatividad para que las FARC puedan hacer política, vamos a conversar hoy en el programa Regreso entre Críticos. Pues bien, para conversar sobre el recién aprobado estatuto de oposición, la propuesta de reforma electoral, la participación política de las FARC y las circunscripciones electorales que se van a estudiar en el Congreso, invité hoy al programa al senador Nertin Mauricio Aguilar, senador por Opción Ciudadana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, senador? Doctora Gloria, un cordial saludo a todos los televidentes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nertin. Nertin. ¿Qué significa Nertin? ¿Cómo le ponen a uno Nertin? Bueno, mi padre, un excelente oficial en uso de buen retiro de la Policía Nacional, siempre vio que ese era uno de sus anhelos de pertenecer a una institución como la Policía Nacional. Siempre estudiaba muy bien todo el tema de las guerras, del conflicto que se vivían en el mundo. Dentro de ellos estudié un libro, no recuerdo el nombre, pero era un libro de unos alemanes, de la guerra que se vivía en Europa y precisamente en Alemania, y entre ellos había un guerrero alemán que se llamaba Nertin. De ahí que surge ese... Espero que no sea de la Segunda Guerra Mundial y que no haya sido un general nazi. No. Y tiene este escudo, es el primero que le veo un escudo del Senado. Al primer senador que entrevisto que le veo un escudo del Senado. Bueno, orgulloso de lo que hago, a donde pertenezco, y sin duda es la insignia la que nos representa y la uso todos los días y con gran orgullo. Pero no le veo la palomita de la paz. La hemos usado, de pronto la distinción en ese momento es a la que pertenezco del Congreso, pero también la hemos portado también con orgullo, porque es el anhelo que queremos para todos los colombianos. ¿Opción Ciudadana le ha apostado desde el principio a la paz? Sí, le hemos apostado porque vemos que es la única salida para que no solo se acaben estos más de 5 décadas de conflicto que ha vivido nuestro país, nuestras regiones, y sobre todo porque es la gran oportunidad para que todos nuestros compatriotas podamos tal vez restablecer tantos sueños y restablecer tantas ilusiones que se han venido desvaneciendo debido al conflicto y a tantos flagelos que hoy desafortunadamente golpean a nuestra sociedad. ¿Usted tiene apenas 40 años? 41 años. Es un recién llegado a la política. En 2010 salió elegido senador con 50.000 votos y reelegido ahora para senador con el doble. Un ingeniero industrial, un profesor universitario, ¿por qué se mete a la política? ¿Qué es esto de llegar con semejante y tan sorpresiva votación? Bueno, yo siempre he querido servirle a mi patria. La vocación de servicio siempre ha sido como parte de esa herencia familiar, no solo lo que ha sido mi familia, mi padre, mis abuelos maternos siempre en el departamento de Boyacá mi abuelito materno fue un líder también en el departamento, siempre desde pequeño apoyó a grandes líderes políticos que hoy están en la historia de nuestro país, y esos saltos que se dan, pues siempre fue primero que teníamos que formarnos. Mi padre siempre inculcó de que si uno no estudiaba, pues no iba a tener la mejor herencia. Siempre nos capacitamos, estudiamos para ser gente de bien, y yo creo que mi Dios, la vida, nos ha dado la oportunidad pero uno no estudia para ser político. No, pero uno tiene que preparar, y cuando uno estudia, uno conoce mucho lo que vive en los... Pero sí hereda la política, porque efectivamente usted hace parte de ese clan poderoso de Santander,
que es la familia Aguilar. Pero nos hemos... Uno de los hijos del coronel, como lo llaman por ahí en la silla vacía. Pero nos hemos preparado precisamente porque cada reto, cada cargo que uno asuma debe ser con responsabilidad y la preparación debe ser parte de lo que es la verdadera herencia y el capital humano que pueda tener cualquier ser frente a estos retos. Bien, Opción Ciudadana, ¿de qué manera se ve afectada con la aprobación del Estatuto de Oposición? Primero le pregunto si votó, porque aquí estuvimos la semana pasada con la senadora López y nos contó que apenas con 52 votos, raspando, pasó la aprobación del Estatuto de Oposición. ¿Usted lo votó a favor o se abstuvo? No, lo apoyamos, votamos a favor. Dentro de la Constitución estaba que debía existir un estatuto de la oposición, pero realmente no habíamos avanzado allá dentro de lo que realmente debe existir en la Carta Magna de nuestro país. Se construyó, se discutió, lo aprobamos. Yo creo que los partidos de oposición deben también tener no solo esas herramientas, sino ese respaldo para que también cuando se haga el ejercicio de oposición pues tengan todas las garantías, y yo creo que en eso hemos sido partidarios de que deben existir las herramientas y las reglas claras para que tanto partidos, tanto de gobierno, de oposición, pues tengan la legitimidad de sus intervenciones, de sus discusiones y de sus proposiciones y de todo lo que pueda discutir o fijar frente a lo que hoy se veía en el país. Y buscar, por lo menos, que este sea el primer paso para acabar con la perversa mermelada que es lo que ha predominado en el ejercicio democrático en el país. ¿Cree usted que la oposición precisamente impedirá o restringirá que se siga haciendo este mercadeo de la política? Lo que pasa es que se estigmatiza siempre a los partidos que están dentro de la unidad nacional, por decirlo en este tiempo, o partidos de gobierno. Lo que pasa es que los partidos minoritarios o partidos que de pronto han estado en la oposición en su ejercicio nunca han tenido esas garantías, y siempre pues el pretexto es de que siempre son los beneficiarios del presupuesto nacional, y lo que de pronto hacen ver es que si no están al lado del gobierno, pues entonces ellos no son beneficiarios. No, yo creo que aquí lo único que hay que buscar son reglas claras. Cuando se hace oposición, pues es precisamente porque no están a favor de las políticas que se estén construyendo en favor de un país. Y los que están al lado del gobierno, pues es para apoyarlo y respaldarlo frente a las políticas. Entonces yo creo que eso lo de mermelada, de que es que son, como dice, son comprados o son regalados hacia un gobierno, yo no comparto eso, porque nosotros somos parte de la unidad nacional y yo he trabajado precisamente no por esperar un beneficio particular o propio del gobierno, sino pensando en las necesidades de nuestra gente, de nuestras regiones. Entonces lo que hay que generar es garantías claras y reglas claras a los que son partidos de oposición, a los partidos mayoritarios o de gobierno. Con el estatuto de oposición les va a tocar rápidamente declararse en oposición. No podrían hacer lo que usted hizo, que primero se sumó a la campaña de reelección del presidente Santos y después se desmontó y apoyó a Óscar Iván Zuluaga hasta el final, y ahora después se sumó a la Unidad Nacional. ¿Sigue siendo del corazón del uribismo a pesar de estar en la Unidad Nacional? Nosotros apoyamos al presidente Santos por una de las razones. Era el presidente o era el candidato del gobierno del presidente Álvaro Uribe. Lo apoyamos indiscutiblemente. Nunca creíamos que fuéramos a estar de pronto distantes. Yo creo que las razones se vieron para no acompañarlo en la segunda reelección, porque veíamos algunas circunstancias que no ameritaban estar ahí. Sin embargo, hasta incluso mi familia política generó disidencia. Una parte lo apoyó, otra no ni por estrategia política. Fui del criterio de que no iba a apoyar al presidente Santos en algunas cosas, pero yo no puedo tampoco irme en contra de un gobierno que es vigente, que lo eligió el pueblo colombiano, y ir en contra a lo que realmente falta construir por este país. He creído y por eso me subí sin ningún tipo de propósito, sino el tal de legislar y de trabajar para que el país le vaya bien. Pero el Centro Democrático le ha hecho oposición todo este tiempo. Ha sido el Centro Democrático, yo no. Usted no ha votado no se ha abstenido
de votar algunas de las leyes que se han presentado, por ejemplo, para la participación política de las FARC. ¿Usted está de acuerdo con que haya participación política de las FARC? Yo he fijado unas posiciones porque es que el hecho de que uno no sea la oposición no quiere decir que todo tenga que votársele sí a favor del gobierno. Yo creo que esta hace parte de la democracia. Nosotros somos elegidos por la elección popular y el afecto de nuestros compatriotas, no solo de Santander. Yo, gracias a Dios y a los colombianos, hemos podido tener un trabajo y una representación de muchas regiones, de muchos departamentos, y cuando hay críticas constructivas, pues uno también tiene que fijar esas posiciones críticas en aras de que se fortalezca la democracia, y la legislación tiene que demostrar también eso. Y hoy en día, que nosotros aprobamos el proceso de la paz, porque he sido un convencido de que queremos la paz para todos los colombianos, también hemos fijado unas críticas. Primero, de que llevamos un proceso de paz a medias, un proceso solo con las FARC, un proceso sin el ELN, un proceso sin EPL, un proceso hoy como desafortunadamente se han visto con las bandas criminales, hoy estas, como lo que hoy vive el Chocó con estos grupos paramilitares, las bandas gaitanistas, pues es un proceso de paz a medias porque realmente no lo vamos a concebir. Y dentro de lo que hoy se está discutiendo, dentro de esta reforma electoral, dentro de su eje estructural o su eje de las instituciones, yo creo que dentro de la arquitectura de las instituciones hemos dicho algo. Reformar o modificar la registraduría, donde siempre la registraduría ha tenido más del 70% de favorabilidad, de credibilidad frente a su ejercicio. El gobierno, con esta reforma electoral, que hace parte hoy de algunos acuerdos, es de que se debe crear, reformar el Consejo Nacional Electoral, nombrando 7 magistrados por 8 años, garantizándosele a las FARC un espacio directo dentro de este Consejo Nacional Electoral. Pero ¿cómo así? ¿Es decir, que haya un magistrado de las FARC en la Corte? Una participación directa que se le garantice durante el Consejo Electoral. Se quiere modificar el Consejo, reformar el Consejo Nacional Electoral, que lo nombren las altas cortes, sí, que lo nombren los magistrados por 8 años, son 7 magistrados, garantizándosele a uno de ellos que sea por parte de las FARC. Y aparte la Corte Electoral, que es la que también se quiere, digamos, construir como el cuarto poder, donde también pues serán designados estos 7 magistrados por 8 años, donde no garantiza que se va a despolitizar lo que tanto se habla de que hoy el Consejo Nacional Electoral está politizado. Entonces ahí es donde tenemos que mirar, y que es lo que he dicho, o sea, si nosotros queremos crear una Corte Electoral, reformar el Consejo Nacional Electoral, pues tiene que buscarse un mecanismo de elección que realmente garantice no solo la verdadera competencia de quienes vayan a conformar, o que sino que sigamos como actualmente están, donde están representados todos los partidos y donde también la Registraduría Nacional Electoral, porque a pesar de que se dice que no se le van a quitar las funciones electorales a la Registraduría Nacional, pues se les van a quitar porque prácticamente van a pasar a la Corte Electoral que se van crear. Yo regreso en un momento para que me siga explicando algunas dudas que me quedan sobre esto que está diciendo frente a la Corte Electoral, la registraduría, la propuesta que ha hecho la misión electoral, que todavía no ha llegado aquí al Congreso y ya despierta tanta controversia y tanto rechazo por parte de los partidos y los políticos. Regreso en 2 minutos. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Jurisdicción Especial para la Paz y los agentes del Estado. La función de los agentes del Estado es proteger y garantizar todos los derechos de los ciudadanos y fortalecer las instituciones públicas. Por eso, sus acciones se presumen legales. Deberán responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco del conflicto y en razón de él, participando en el diseño y ejecución de las
las conductas delictivas. También los agentes del Estado que hayan financiado a grupos paramilitares o colaborado con sus conductas delictivas dentro del conflicto. Podrán acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz los terceros que no hacen parte directa de las organizaciones o grupos armados, pero que sí han contribuido al conflicto y estén relacionados con delitos cometidos dentro del conflicto y en razón de este. Además, las personas que hayan participado en delitos en el marco del conflicto, aunque no pertenezcan a ninguna organización. Sin embargo, aunque serán competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz conductas de financiación o colaboración con grupos paramilitares, los asuntos y delitos cometidos por estos grupos y que se han desmovilizado no serán procesados por la Jurisdicción Especial para la Paz, sino por la justicia ordinaria. Tampoco serán juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado sin ánimo de enriquecimiento personal, porque ellos serán competencia de la justicia ordinaria. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Aquí estamos de regreso, hoy en Modo Paz estamos conversando con el senador Mauricio Aguilar del partido Opción Ciudadana, a quien ya han escuchado cómo ha fijado distancia frente a la propuesta de la misión electoral de hacer un cambio profundo en la forma de hacer política. No le gusta el cambio de la registraduría, no le gusta la Corte Electoral, pero he escuchado a otros políticos que están a favor de estos cambios en que efectivamente es despolitizar la autoridad electoral por parte de estos magistrados, que los magistrados sean nombrados como se nombran ahora de una corte a otra y que por ternas y que lleguen al Congreso. ¿Qué más le ve de dificultad a que haya una corte electoral? Yo no comparto, yo comparto de que bueno, que siempre deben estar en las instituciones personas que nos representen con todas las capacidades y bueno, que se sometan a estos tipos de elecciones. Pero cuando se está hablando de que se le garantiza un delegado de las FARC dentro del Consejo Nacional Electoral y en la Corte Electoral, pues yo creo que genera también una incertidumbre y ciertas dudas de cómo entonces va a ser ese mecanismo, no solo las ternas que serán presentadas y que son elegidas por los magistrados. Entonces, son situaciones que me inquietan, que no comparto y la digo muy respetuosamente, pero si se quieren reformar las instituciones, pues que las instituciones se reformen, pero en igualdad de condiciones. La reforma electoral, de todas maneras, en vista de todo este rechazo que ha encontrado de parte de los partidos políticos, entraría a regir a partir del 2019, no vendría para la próxima elección. Los miembros de la Corte Electoral, si es que se aprueba aquí en el Congreso, serían elegidos para el año 20, 21, 22. Bueno, pues ya las FARC son un partido político. Y la idea, precisamente con el Estatuto de Oposición, es que dejen de disparar, entren a hacer política y haya garantía para todos los partidos políticos que desde la democracia y desde la participación legal, pues aspiren a diferentes cargos dentro de la administración. Que sean que como había un punto de los acuerdos de la participación en política, pero en igualdad de condiciones. Yo la semana pasada rechacé y no voté la participación en política de las FARC. Primero, porque las FARC hoy todavía no se ha desarmado, vamos más de 150. Desafortunadamente han encontrado algunas caletas de las FARC donde hoy ni la ONU se ha pronunciado de estos hallazgos, donde hoy se pretende hacer una reforma al sistema electoral, donde el 50% de las cámaras, reforma a la Cámara de Representantes, donde el 50% sea elección mixta y de un creando distritos uninominales. Y el 50%... Solo 16, no la mitad, de la Cámara, por Dios, no son 85 solo 16, representantes. Pero ¿quién garantiza que van a ser solo movimientos ciudadanos y que son donde en áreas de influencia, de conflicto armado? ¿Y quién nos garantiza que realmente estos grupos o personas que han vivido el conflicto
las FARC no tenga incidencia en estos movimientos ciudadanos y que sean prácticamente representantes de ellos. Esperamos, sí, por favor. Y también lo de las listas cerradas, donde se va a garantizar realmente que el ciudadano va a votar por su candidato de preferencia, donde se le va a rendir cuentas en una lista cerrada al ciudadano cuando de pronto hay sus malas actuaciones, sus malos comportamientos. Y sobre todo en el tema de la reforma también al Senado, las listas cerradas. A las FARC se le están garantizando 5 curules en el Senado, 5 curules en la Cámara de Representantes, y se acaba de erradicar este proyecto de acto legislativo donde estas 16 curules también serán de zonas especiales de donde se ha vivido el conflicto armado, por eso que por movimientos ciudadanos, pero ¿quién garantiza pero a ver, que senador, no van a ser representantes? Me parece que está dejando entrever que se pueda volver a presentar lo perverso que ocurrió con el apoyo de los paramilitares a políticos en el ejercicio democrático hace 10, 15 años. Eso es lo que está, que ahora ya no sean los paramilitares, sino que sean grupos de las FARC armados que apoyen a los candidatos que vayan a presentarse a las circunscripciones electorales. Lo que pasa es que nosotros tenemos que generar garantías. ¿No? Si nosotros queremos acabar el conflicto, sea quien haya generado el conflicto y quien haya asesinado y haya cegado la vida de muchos compatriotas, no pueden seguir teniendo esas herramientas o tener esas semillas de que se puedan seguir rearmando, reagrupando. Cuando yo digo que se van a crear 16 curules especiales en áreas de influencia, tenemos que garantizar que realmente la democracia, el pueblo colombiano son los que vayan a elegir. Aquí se dice que van a ser movimientos ciudadanos, no partidos tradicionales, no inscritos por partidos que actualmente existen dentro de nuestro país o dentro de nuestra democracia, por movimientos ciudadanos. Pero ¿quién garantiza, por ejemplo, hoy en el norte de Santander, donde está el ELN, el EPL, al sur de nuestro país, donde todavía hay incidencia de grupos al margen de la ley? No hablemos de las FARC, para no decir que de pronto es que yo estoy en contra de las FARC o del proceso de paz, sino que es ver la realidad de lo que están viviendo las regiones hoy con los grupos al margen de la ley, de los disidentes de las FARC, de muchos que todavía no comparten que el proceso de paz sea la mejor salida. Entonces es ahí. Y aparte de ello, garantizándosele las 5 curules, 5 senados, 5 cámaras, a los partidos minoritarios sí nos ponen a competir dentro del ejercicio democrático, que tenemos que sacar el umbral. Opción Ciudadana, en el 2014 estuvimos a puertas, lo que le pasó al partido Mira, después de tener 3 credenciales en el Senado, él no obtuvo ninguna por el tema del umbral. Y al partido de las FARC se le garantiza personería jurídica, se le garantiza con 0, con 1 voto, con todos los votos que ellos crean y que puedan sacar, se les garantizan las 5 credenciales. Y aparte de ello, si sacan más de lo que es el umbral, entonces que genera también esa duda, entonces comienza a quitarle a los partidos tradicionales. Entonces sí ve que las condiciones, por eso digo, hay dos regímenes electorales, o el sistema que se está creando hace ver de que se creen dos regímenes, uno para los partidos tradicionales y un régimen especial para las FARC, donde le están garantizando credenciales, curules directas, garantizando participación en política sin pérdida de la personería jurídica. Lo único que dicen de pronto que es que se les va a garantizar personería jurídica a los partidos, pero no se les está garantizando las credenciales o las curules como nos toca hacer en el ejercicio pero ellos democrático. También van a tener que salir a hacer política. La garantía de las 5 pero curules saquen o no saquen, es si no las sacan. ¿Y por qué no participan? ¿Y por qué no participan a franca lid como los demás partidos? Pero senador, es que se ha firmado precisamente un acuerdo de paz. Hay que darle unas garantías mínimas. Si no había ni siquiera garantías para la oposición de los partidos tradicionales, que ahora sí las van a tener con el Estatuto de la Oposición, pues hay que darle un campo de espera y de desarrollo y de fortalecimiento del nuevo partido que salga de los acuerdos de paz. Por eso no pueden competir en las mismas condiciones. Sí, pero yo creo que todas las condiciones no deben ser en favor de solo de las FARC.
porque yo creo que dentro de los acuerdos que incluso el mismo Congreso lo refrendó, no lo refrendó el pueblo colombiano, vino el Congreso a refrendar estos acuerdos precisamente por la confianza que se le tiene que dar, pero tampoco entregarles todo dentro de una democracia que exige no solo igualdad de condiciones, donde hoy el pueblo colombiano exige la igualdad de sus derechos, donde exige la inversión social, donde exige que se acabe el conflicto, donde exige que ya no haya un grupo al margen de la ley, pues claro, entonces hay que haya también esa buena voluntad de que son capaces de participar en política dentro de la democracia de un país, pero también conquistando ese afecto popular que es lo que hoy nosotros hacemos. Eso es precisamente lo que se busca con el acuerdo de paz. Estas dudas que hay de si hay muchas garantías para las FARC o que haya interferencia armada en las elecciones, en las próximas elecciones, es precisamente lo que busca que el acuerdo, que nunca más haya armas en el ejercicio de la política que ha pervertido y ha deslegitimado tanto la democracia. Me voy a este nuevo corte y regreso para seguir conversando con el senador Mauricio Aguilar. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. ¿Cómo se incorpora un artículo transitorio a la Constitución Política, según el acuerdo del 9 de noviembre de 2016? Primero se creará una ley de amnistía o perdón de delitos cometidos, indultos o perdón de penas y condenas y tratamientos penales a través del Congreso. Este proyecto de ley se presentará ante el Congreso a la mayor brevedad posible tras firmar el acuerdo final y se tramitará preferiblemente por el acto legislativo 01 de 7 de julio de 2016, que establece instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final. El mencionado proyecto de ley se tramitará siguiendo el procedimiento legislativo especial para la paz, que ofrece garantías de cumplimiento y fin del conflicto de manera excepcional y transitoria por un periodo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigencia del mismo acto legislativo. Es decir, este acto legislativo tendrá un trámite preferencial y tendrá absoluta prelación en cualquier orden del día que se vaya a sesionar en el Congreso sobre cualquier otro asunto. El acuerdo no pasará a formar parte de la Constitución, pero se acordó incorporar un artículo transitorio de la Constitución que dice que las instituciones y autoridades tienen la obligación de cumplir de buena fe con el acuerdo final. Y solo quedarán incorporados los temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario que ya de por sí tienen carácter constitucional. Se usó el fast track o vía rápida para presentar leyes ante el Congreso y de esta manera darle vía jurídica a lo pactado con las FARC. Sin este fast track, las leyes y reformas constitucionales tendrían que recorrer un camino más largo del normal. El gobierno se obliga a presentar ante el Congreso un paquete de 50 iniciativas. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Aquí estamos de regreso, hoy en Modo Paz, conversando con el senador de Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar. ¿Le gustan las listas cerradas? Pienso que no ejerce el verdadero derecho a la democracia que tiene cualquier ciudadano. Yo creo que el ciudadano no va a tener la plena garantía de a quién es el que va a elegir. Lo que ha sucedido en las pasadas elecciones al Congreso de la República en el 2014 precisamente fue un fenómeno como fue con lo del expresidente Álvaro Uribe en cabeza del Centro Democrático. Yo no veo otro partido que tenga, lo digo con el mayor respeto hacia los demás compañeros, los demás partidos, de que tengan, digamos, de pronto esa capacidad de conquistar un número similar o ese mayor recaudo electoral. Pienso que la democracia precisamente, y eso es lo que nosotros queremos, es representar al pueblo colombiano, que nosotros somos los que le vemos la cara a quienes son los que van a elegir, pero yo creo que la lista cerrada no le trae garantías al ciudadano. Encontré anoche una cifra aquí de cuántos candidatos se presentaron a la Cámara de Representantes, por eso precisamente de las listas no cerradas, sino de las listas preferentes. 1.437 candidatos para 161 curules. Por más estricta y eficiente que sea la autoridad electoral, es dificilísimo auditar
la financiación de estas campañas, de 1.400 campañas. Por eso tanta financiación ilegal y tanta corrupción en la financiación de las campañas, porque se han elevado, precisamente por esto del voto preferente. Se busca con las listas cerradas que sean partidos y no personas individualmente, incluso personas individualmente disputándose los votos dentro de la misma lista. Para muchos es perverso y habría que entrar a modificar de fondo lo de las listas abiertas, las listas preferentes por las listas cerradas, pero sé que como usted hay muchos políticos que no les interesa que esto ocurra. Sin embargo, bajaría sustancialmente los costos de las campañas para empezar. Bueno, pues aquí se ha hablado, digamos, pues si se trata de listas cerradas, pues yo creo que se depuren en el momento de inscribir sus candidatos, un menor número de candidatos para que no haya esa gran cantidad, para que el Estado pues también no se desgaste. Pero aquí se ha hablado de dos cosas: la financiación mixta, la financiación estatal y la financiación privada por los partidos. Eso es para los partidos que hoy actualmente quieran seguir ejerciendo el ejercicio de la democracia y de la participación política. Eso es una, financiación estatal, porque pues también queremos es que el Estado de una u otra manera garantice algún apoyo hacia esos partidos políticos, pero tampoco garantiza que no se sigan cometiendo esos delitos políticos que desafortunadamente se viven en muchas regiones del país. Pero a las FARC, hoy al partido de las FARC, se le está garantizando el 100% estatal de su financiación en la participación política. Entonces, ¿hay desventajas o hay garantías para todos los partidos en frente a la financiación estatal? Pero va a ser la financiación. La idea es, todavía no se ha presentado el proyecto porque está afinándose con ustedes, pero la financiación, la idea es que sea financiación total. Que sea financiación mixta o pero que sea una financiación total de parte del Estado. Pero lo que está proponiendo, estamos hablando del proyecto, por eso. Entonces, lo que está proponiendo es que sea financiación mixta para los partidos tradicionales y financiación estatal 100% para las FARC. Entonces, ¿eso es equilibrio? ¿Qué tanto hablamos de equilibrio de poderes? ¿Eso es equilibrio para la democracia? No. Entonces yo creo que aquí lo que queremos, igualdad de condiciones. No es que nosotros no estemos reclamando que ellos no tengan derecho a participación política, pero en igualdad de condiciones, porque yo creo que también, o porque entonces no han entregado las FARC, vamos más del día de 150, ya vamos a llegar al de 180, y hoy todavía, mire lo que pasó hoy con lo que los disidentes de las FARC con el funcionario de la ONU en la costa Caribe. Entonces, si ve que no está garantizando que el conflicto armado se vaya a acabar. Nosotros tenemos que generar esa confianza, sea quien sea. Aquí no se puede señalar si los grupos aquí al margen de la ley han hecho o no han hecho daño o han hecho daño. Aquí no se puede satanizar ni crucificar a las personas. Aquí lo que se quiere decir es que haya la verdadera garantía, la verdadera democracia y la verdadera igualdad de sus derechos. Que esa es la idea, que precisamente es que con todas estas reformas que entran a estudiarse aquí en el Congreso pueda haber una igualdad, puede haber una ampliación de la democracia y de la participación política, porque es que no es solamente que las FARC entren al juego político, sino la pérdida de legitimidad que ha tenido la democracia. La corrupción, el clientelismo, la falta de cultura política. Es que la gente en las regiones vende su voto, lo cambia por un almuerzo y demás. Es que esa es la forma de hacer política que nos tiene tan restringidos y a la gente realmente de espaldas a la actividad y a la participación electoral. Pero es que eso tampoco nos va a garantizar que se acabe la corrupción. Cuando hacemos el ejercicio electoral y que desafortunadamente se ven en algunas regiones estos escándalos de corrupción por la transhumancia, por la compra de votos, esto tampoco va a garantizar. Aquí lo que realmente nosotros tenemos que seguir educando y culturizando al ciudadano para que realmente cuando vayan a votar realmente sean por sus candidatos preferentes, los que lleven las buenas propuestas, los que realmente sienten las necesidades del pueblo colombiano, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de garantizarles una vida digna a nuestros ciudadanos y garantizarles su derecho a la vida y hasta sus últimos días a la tercera edad, a nuestros adultos mayores. Eso es lo que realmente tenemos, pero eso toca es con educación, con verdaderas herramientas que realmente culturicen, que es que la política no es el sinónimo de corrupción y que
todos somos corruptos y encasillarnos a todos como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo. No, aquí lo que estamos haciendo es precisamente defender los derechos, trabajar para que haya una democracia. Yo creo que estamos en el templo de la democracia, y cuando se fijan posiciones críticas, constructivas, no destructivas, porque yo soy respetuoso de los pensamientos de los líderes de los partidos y los quienes representamos aquí el Congreso de la República, pero cuando se fijan unas posiciones se tienen que hacer con argumentos, y eso es lo que nosotros hoy estamos diciendo frente a la reforma electoral y frente a la participación política de las FARC. Y lo que hoy ha propuesto la misión electoral, que incluso son delegados que ellos que están elegidos por ellos mismos. ¿Por quiénes? Por la misión electoral, y que quedaron elegidos dentro del acuerdo, que ellos son los que iban a elegir para que presentaran estas propuestas. Si no, lo son ponemos, académicos, son académicos, claro, los que hacen parte con de la todo el misión respeto, electoral. que ellos los han elegido, por eso, pero nosotros también tenemos que fijar algunas críticas, porque aquí el Congreso de la República, perdona que lo diga, no puede seguir siendo la notaría de paso para solo prácticamente aprobar y darle el sí. Yo creo que esa es la democracia, perdóname, tú no estás de acuerdo o estás de acuerdo con todo y le dices a todos y no, uno también Lo que pasa es que hay que fijar posiciones críticas, constructivas, pero respetuosas también, que es lo que yo he hecho dentro del Congreso. Sí, de acuerdo. Hay algunos que piensan que utilizar el fast track para aprobar la reforma electoral pues no es conveniente, pero no se ha logrado hacer una reforma electoral por la vía ordinaria, porque siempre se atraviesan los palos y se atraviesan los intereses de los partidos políticos, y el gobierno creo que se va a dar la pela y la va a presentar por el fast track. El gobierno ha encontrado el único salvavidas que sea vía fast track, todo vía fast track. Y eso es un atentado también contra la democracia. Yo creo que estamos delegitimando también al Congreso de la República. Le estamos no solo quitando y haciendo perder su institucionalidad, su verdadera razón de ser, y que todo se ha convertido, y lo digo con el mayor respeto, en una notaría de paso, aquí a autenticar y aprobar sin generar la mayor discusión, sino mayores debates donde hayan realmente, se escuchen, no solo a los que representamos al país. Pero todo vía fast track no creo que le dé el tiempo suficiente. Lo estoy sintiendo muy uribista. No. O sea, que todavía doctora hay un uribista de corazón. Mire, doctora Glorita, y si me quieres encasillar por haber sido amigo del presidente Uribe, lo puedes hacer, y lo digo con el mayor orgullo. Soy orgulloso y respeto al presidente Álvaro Uribe, así como yo lo digo, yo voté también por el presidente Juan Manuel Santos, porque fue el candidato del presidente Álvaro Uribe. He sido respetuoso de la democracia, pero el hecho de que aquí nos satanicen por ser uribistas o no, estaría yo creo que en la oposición. Yo creo que he ejercido una democracia. Claro que guardo más afecto y a una persona que ha sido cercana a lo que hemos construido en Santander. En Santander hay grandes obras, y desde luego también al presidente Santos. Guardo afecto por una persona que siempre fue cercana a nosotros. De pronto este gobierno no ha sido tan cercana, pero he sido respetuoso y he apoyado. De pronto no compartí de cómo iba el país, y yo creo que pues hoy son situaciones que... Pero yo he seguido los debates y sí he visto mucho debate. El acto legislativo de la Justicia Especial para la Paz pasó con más de 60 cambios, o sea que sí han tenido oportunidad de introducir cambios los senadores, no ha sido simplemente notarios. ¿Usted votó a favor? Yo me declaré impedido y me abstuve de votar en esta Justicia Especial para la Paz por los beneficios que puedan traer digamos, a las personas que han sido víctimas o condenadas por, digamos, estos ejercicios de la vida pública. Ya vieron, es la posición, la opinión de uno de los senadores sobre todo esto que se viene gestando y armando desde el punto de vista político luego del acuerdo de paz, a favor, otros en contra. Y aquí seguiremos en Modo Paz discutiendo todos estos temas que tienen que ver precisamente con este avance, con este paso que se ha dado para la pacificación del país y la ampliación de la democracia. De nuevo, muchas gracias, senador. A usted los veo la próxima semana. Adiós. Paz.